Buenos días, doy de agradecimiento al grupo de ética por invitarme a hacer esta presentación. Voy a hablar en esta ocasión sobre ética y asignación de recursos, revisar un poquito lo de bioética como un antecedente y un contexto, y después hablar de ética y asignación de recursos como una área que no se ve mucho en ética porque la asignación de recursos es un aspecto muy gerencial y es muy importante, pero desgraciadamente no es tan visible como otras áreas de ética y la salud. La que sigue, por favor. Lo primero que me gustaría a mí es platicar sobre la ética en la investigación en salud pública versus la ética en la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué les planteo esto? Porque no es lo mismo hablar de salud pública en general y su investigación que la ética y la vigilancia epidemiológica, que es un aspecto muy concreto de seguimiento de la epidemiología de las enfermedades. El principal cuestionamiento es que la recolección y análisis de datos siempre debe ser considerada como investigación y por lo tanto requiere una supervisión ética. Esta pregunta ha sido expresada en el contexto del aseguramiento de la calidad, evaluación de programas, historia oral y vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica en salud pública? Es esencialmente descriptiva por naturaleza, describe la ocurrencia de lesiones y enfermedades y sus determinantes en las poblaciones. Finalmente, está orientada a la acción en salud pública. Ergo, vigilancia no es investigación, vigilancia es acción. La que sigue, por favor. ¿Por qué la ética es importante en la vigilancia epidemiológica? Los esfuerzos recientes de Banco Mundial para marcar una distinción clara entre investigación y vigilancia epidemiológica fueron basados fundamentalmente en la economía, no en la ética. O sea, querían separar claramente desde el punto de vista económico la investigación y la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, recientemente el CDC y la OMS han hecho un esfuerzo financiero para extender los requerimientos éticos en la vigilancia epidemiológica bajo el argumento de los derechos humanos. Sin embargo, estos se centraron en la investigación, no en la acción. Epidemiólogos y eticistas discutieron si la insistencia de que el principio de consentimiento informado se extienda a los registros médicos y si esta insistencia en su uso puede resultar en que la investigación epidemiológica sea virtualmente imposible. Y esto es un gran debate porque la investigación ha estado sujeta a una serie de libertades que son cuestionadas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, hace muchos años, hace casi 40 años, en un comité de ética, me pidieron que diera mi opinión acerca de si podía dar albendazole versus otro antiparasitario y ver cuál de ellos dos era mejor. Y la verdad era que los dos tenían efectos positivos. Entonces, éticamente no era sustentable que se pusieran a competir uno contra el otro sabiendo que los dos tienen efectos positivos. Entonces, la investigación epidemiológica tiene que pasar por principios bioéticos o éticos, se vuelve muy difícil de llevar a cabo y de todos modos, me parece a mí, en mi opinión, debe de pasar por ese proceso. La que sigue, por favor. ¿Cómo entonces las comunidades de eticistas deben de involucrarse en la vigilancia epidemiológica? O sea, si sabemos, pues, y me aceptan mi argumento de que debe ser parte de ese trabajo, es muy claro que en alguna forma explícita de revisión sistemática es necesaria para que los eticistas se involucren en la vigilancia epidemiológica. La principal prioridad debe de ser la protección del bienestar comunitario. En el contexto de la salud pública, los individuos pueden ser empujados a hacer cosas o desistir de hacer cosas para proteger o fortalecer el bien común, aun en condiciones de incertidumbre. Un ejemplo son las vacunas. Cuando el llamado a actuar, especialmente cuando los derechos de privacidad y libertad de los individuos deben ser sujetos a límites por el bien común, en el caso de las vacunas es muy claro, todos debemos de vacunarnos. ¿Por qué? Porque queremos evitar la progresión de las enfermedades que son prevenibles por vacunación y eso dicta que haya un proceso de límites por el bien común. La que sigue, por favor. ¿Cómo es la ética de la vigilancia epidemiológica diferente de la ética en la investigación? Como ya les había dicho, investigación está orientado a preservar la autonomía y la privacidad. La vigilancia epidemiológica hacia la verdad. Lo que nos interesa como ética, como punto de ética de la vigilancia epidemiológica es que logremos tener la verdad de la transmisión de las enfermedades
y sus constituyentes epidemiológicos. ¿Cómo pueden ser evitados los efectos negativos potenciales de la vigilancia en salud pública? Pues a través de crear comités que tengan claramente tiempos para poder llevar a cabo los procesos éticos y no alterar los tiempos de la investigación, sino realmente de coordinarlos de una manera positiva. Deben ser compartidos los datos de salud pública y si es así, ¿con quién? Aquí es otro punto de ética que es muy cuestionable. Los datos pertenecen a la persona, pero cuando son datos en salud pública, pertenecen a la colectividad. Este es un punto que está en discusión y en el que se tiene que hablar y discutir cómo los datos en salud pública vistos colectivamente se pueden tratar de forma diferente que los vistos individualmente. La que sigue, por favor. Un ejemplo de lo que ha estado pasando lo podemos ver en los aspectos éticos en el manejo de tratamientos de la pandemia del COVID-19, donde se pasó de la investigación a la práctica de la medicina de una manera muy rápida porque no sabíamos nada, no sabíamos qué tratamiento dar, no sabíamos cuál era el virus. Al principio fue un caso impresionantemente oblicuo, oscuro, difícil de tratar. Entonces lo que se trató fue de pasar de la investigación a la práctica de la medicina usando los principios de lo que llamamos la medicina traduccional. Y ya dando el principio de trabajo en la pandemia y viendo la poca evidencia que había sobre los efectos de diferentes tratamientos que se estaban llevando a cabo sin suficiente investigación, se pensó en usar el principio ético precautorio, donde se plantea que ante la duda, con la menor evidencia posible, pero justificada con investigación, se podría hacer uso de esos medicamentos en el caso de una pandemia. Esto se usó en el caso del tratamiento del COVID-19 y creó una gran polémica porque había gente que no quería utilizar, por ejemplo, el uso de antiparasitarios que parecían tener efecto positivo en el bloqueo del crecimiento del COVID. Esto creó un gran debate que sigue hasta la fecha. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica en la que se ve la fase de respuesta viral y la fase inflamatoria del huésped en el caso del COVID y cómo a lo largo del tiempo se fue viendo que de acuerdo a la gravedad del cuadro, el estadio de la infección, el temprana, el estadio de la fase pulmonar y el estadio de la fase de hiperinflamación, se iban dando diferentes alternativas para diagnosticar con síntomas clínicos, con signos clínicos y para definir terapias potenciales, por ejemplo, las terapias antivirales y el plasma convaleciente que fueron utilizados junto con corticosteroides, inmunoglobulina humana, etcétera, para tratar de resolver el problema de el COVID, que no sabíamos al principio qué podíamos hacer, pero cuando ya sabíamos que teníamos una fase de inflamación, podíamos usar nosotros corticosteroides, y cuando teníamos una fase de respuesta viral, podíamos usar antivirales. Esto lo vemos a posteriori y parece lógico y fácil de pensar, pero cuando estás dentro de la pandemia, la discusión ética se vuelve un precepto muy importante. La que sigue, por favor. ¿Cómo entonces las comunidades eticistas deben de involucrarse en la vigilancia epidemiológica? Es muy claro que de alguna forma explícita la revisión sistemática es necesaria. La principal prioridad debe ser la protección del bienestar comunitario, de la parte colectiva. En el contexto de salud pública, los individuos pueden ser empujados a hacer cosas o decidir de hacer cosas para proteger o fortalecer el bien común. Esta es la parte colectiva, aún en condiciones de incertidumbre, como era el caso de la pandemia con COVID. Cuando el llamado es actuar, que tenemos que hacer una acción para evitar la propagación de una enfermedad, especialmente cuando los derechos de privacidad y libertad de los individuos deben ser sujetos a límites por el bien común, ahí es donde deben participar los eticistas en resolver esta tensión que hay entre la vigilancia epidemiológica y la investigación y sus aspectos éticos. La que sigue, por favor. Y vamos a pasar a lo que es el principal aspecto de la presentación, que es la ética y la justicia distributiva o la asignación de recursos. Para eso vamos a recordar los cuatro principios éticos fundamentales de Childers: autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Estos son los principios
que seguimos en bioética y que tratamos de aplicar a todo lo que es la salud y la atención de la salud y la enfermedad. ¿Qué es la justicia distributiva? Desde la filosofía política, la justicia distributiva se relaciona con el problema de la escasez. Cuando que hay en la actualidad recursos limitados, se vuelve necesario desarrollar criterios, la mayoría de los veces éticos, para asignar recursos a ciertas personas y no a otras. A quién se le debe dar la atención y a quién no. Eso en la pandemia surgió cuando se tuvo que priorizar y darle atención a la gente que tenía enfermedades crónicas que eran más sujetos a poder fallecer por la enfermedad. La justicia significa dar a cada persona lo que merece, o en términos tradicionales, dar a cada persona lo que le corresponde. Justicia y ética son términos estrechamente relacionados que a menudo se usan indistintamente. Equidad distributiva, por lo tanto, se orienta a garantizar que cada uno acceda a lo que le corresponde en la distribución de bienes sociales. La ética de la justicia constituye una perspectiva ética en términos de la cual las decisiones éticas se forman sobre la base de principios y reglas universales y de manera imparcial y verificable, con miras a garantizar el trato justo y equitativo de todas las personas. La que sigue, por favor. Por lo tanto, ¿qué es justicia? Los términos equidad, fairness, mérito, deserve, lo que es merecido, y titularidad, entitlement, a lo que uno tiene derecho, han sido usados por varios filósofos en sus intentos de explicar la justicia. Todas estas explicaciones interpretan la justicia como trato igual, equitativo y apropiado a la luz de lo que se debe a las personas o es propiedad de ellas. La que sigue, por favor. El término justicia distributiva se refiere a la distribución igual, equitativa y apropiada en la sociedad. Esto es determinado por normas justificadas que estructuran los términos de la cooperación social. La justicia distributiva se distingue de otros tipos de justicia como la penal, la justa aplicación del castigo o la rectificadora que se refiere a la justa compensación por problemas transaccionales, tales como rupturas. Perdón, ya no alcanzo a leer. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principios materiales de la justicia distributiva? A cada persona una parte igual, a cada persona de acuerdo con la necesidad, a cada persona de acuerdo con el esfuerzo, a cada persona de acuerdo con la contribución que den a la problemática que tienen que enfrentar, a cada persona de acuerdo con el mérito, a cada persona de acuerdo con los principios del libre mercado. Estos últimos tienen que ver con la visión económica, pero la concepción más completa tiene que abarcar todos los puntos que presentamos anteriormente. La que sigue, por favor. Un principio que me parece que es fundamental es la responsabilidad hacia los individuos. Esto lo usaba Avedis Donavedian, un famoso médico armenio que fue el padre de la calidad de la atención en salud, para analizar la continuidad y el cambio en la búsqueda de la calidad. Y decía él así: con respecto a los individuos, no solo somos proveedores de satisfacción, quizá porque los pacientes no están con frecuencia capacitados para distinguir entre una atención buena y una mala. Nosotros, junto con otros profesionales, tenemos una responsabilidad fiduciaria, la de actuar en nombre de los pacientes, viviendo sus intereses de la manera que nos parezca más adecuada, porque hay una asimetría de conocimiento. El médico tiene más conocimiento que el paciente. Es verdad que esto puede conducir al paternalismo, ese es uno de sus riesgos. Sin embargo, al autoritarismo, inclusive a la arrogancia, y que son peligros que debe evitarse a toda costa. Pero el imperativo moral permanece: cuidar el interés de los pacientes, incluso a costa de sus propios deseos. La que sigue, por favor. Un aspecto que tiene que ver con la asignación de recursos y con con sus consideraciones éticas se ve en el objetivo 5 de la Agenda 2030 de Salud Sostenible. La que sigue, por favor. Voy aquí a presentar una breve revisión de este objetivo número 5 y sus implicaciones éticas. El objetivo 5 de la Agenda 2030
Centro de Salud Sostenible, vamos a revisar primero, después medicamentos, vacunas y tecnologías, los principios de evaluación de tecnología para la salud, niveles de acción en cuanto a la adquisición y modulación de la tecnología para la salud, cuáles son las funciones de las agencias de evaluación de tecnología para la salud, cuál es la evaluación de la efectividad y cuál es la necesidad de un programa de evaluación y gestión tecnológica. La que sigue, por favor. Bien, bien. El objetivo 5 de Salud Sostenible para las Américas considera los medicamentos esenciales y las vacunas. Lo que busca este objetivo es asegurar el acceso a medicamentos esenciales y vacunas, al igual que a otras tecnologías sanitarias prioritarias, basado en la evidencia científica disponible y de acuerdo con el contexto nacional que corresponda. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el alcance? El logro de este objetivo requiere mejorar el acceso equitativo a medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias prioritarias de la calidad, según la evidencia científica disponible, lo que es importante para el acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud. La disponibilidad de estas tecnologías sanitarias y su uso racional comprenden las siguientes consideraciones. Uno, acceso oportuno y asequible a medicamentos y otras tecnologías sanitarias que sean seguros, de calidad, efectivos y eficientes. 2. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales y lista priorizada de tecnologías sanitarias, donde se busca garantizar que exista la disponibilidad y cobertura de estos diferentes aspectos tecnológicos. 3. Fuerte programa nacional de inmunización. Ustedes lo han visto, últimamente ha habido un debate acerca del problema de la inmunización en los diferentes países de América Latina que han tenido problemas para la compra y la distribución de la vacuna. Y 4. Mecanismos sostenibles de compra pública y fortalecimiento de la cadena de suministro de medicamentos y vacunas. En México, por ejemplo, se hizo un trabajo entre Sanofi y el gobierno mexicano para abrir una fábrica de empaquetamiento de vacunas. Y gracias a eso se pueden empaquetar la vacuna sextuple y la vacuna contra la influenza. La que sigue, por favor. Otro aspecto importante es la promoción de un entorno competitivo y de prácticas transparentes y eficientes en la gestión de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias, incluida la optimización de los mecanismos y fondos regionales y subregionales. Otro más es la innovación, evaluación y gestión de las tecnologías sanitarias de acuerdo a las necesidades de la población. Usualmente, las empresas farmacéuticas deciden cuáles son los medicamentos que van a desarrollar de acuerdo a la potencial ganancia económica. Cuando nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es definir qué queremos que se evalúe y se desarrolle como medicamentos de acuerdo a las necesidades de la población. Y finalmente, la gestión de la propiedad intelectual para promover la innovación. Nosotros queremos firmemente que debe de participarse con procesos éticos la definición de la propiedad intelectual para promover la innovación. La que sigue, por favor. Desgraciadamente, como ha sucedido ya varias veces, las metas para el año 2030 no van a ser alcanzables. Esto pasó ya con Alma-Ata y pasó con los objetivos del milenio, que llegó Alma-Ata a su fin y no se pudo resolver ni alcanzar las metas de Alma-Ata. Lo mismo pasó con los objetivos del milenio. Lo que buscamos hacer ahora es definir no solamente las metas que tendrán que ser para el año 2050 seguramente, sino el cómo cumplir con las metas. No es suficiente definir qué queremos, sino cómo lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es asegurar el acceso oportuno a los medicamentos, alcanzar el 95% de cobertura de la vacunación en menores de 5 años, contar con una autoridad regulatoria nacional de medicamentos, aplicar metodologías de evaluación de las tecnologías sanitarias en el proceso para la decisión de su incorporación en los sistemas de salud. Esto es evaluación e incorporación de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud. Y aplicar los requisitos de las normas básicas internacionales de seguridad en los servicios de diagnóstico terapéuticos que usan tecnologías sanitarias con radiación y promover única y exclusivamente la donación voluntaria de sangre no remunerada y repetitiva y desalentar la donación remunerada y familiar o de reposición. La que sigue, por favor.
Por otra parte, también es necesario fortalecer los mecanismos de negociación y compras nacionales, subregionales y regionales a fin de mejorar la capacidad de los países para obtener precios de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias más asequibles y equitativos. Aquí lo que pasa es que los países compiten por los precios y las empresas que venden los medicamentos saben a qué precio le venden a un país y a qué precio le venden a otro país y juegan con los países para definir los mejores precios para su ganancia económica. Y cuando lo que queremos hacer es que haya una competencia, pero no entre países, una competencia entre entidades farmacéuticas para darnos las medicinas y las vacunas que nosotros necesitamos. Tomando en cuenta las perspectivas de la salud pública, fortalecer la capacidad para implementar políticas de propiedad intelectual y de salud que promuevan la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y que promuevan el acceso a medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias asequibles. El acceso y uso racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias estratégicas de alto costo es una gran prioridad. La que sigue, por favor. Como vemos, la evaluación de tecnología para la salud se vuelve un aspecto fundamental en este problema de la ética y la asignación de los recursos. Los principios de la ETS, Evaluación de Tecnología para la Salud, se van a realizar a continuación. La evaluación de tecnología para la salud se orienta al desarrollo de políticas, es uno de los principales principios. Es un campo multidisciplinario de integración. Utiliza métodos establecidos de investigación, síntesis, revisión sistemáticas, uso de bancos de datos, recolección de datos primarios y produce estrategias de diseminación entre los pares, entre los diferentes países, para optimizar el uso de los medicamentos y las vacunas. La que sigue, por favor. Este es un trabajo que hizo Renaldo Batista, un canadiense, que en los años 90 y 2000 fue un líder en el desarrollo de lo que es la evaluación de tecnología para la salud. Y yo voy a mencionar brevemente que lo que importa aquí es ver la relación entre el contenido de la evaluación, el proceso de la evaluación y la administración de la evaluación. El contenido se basa en la síntesis de información de bases y el uso de bases de datos para la valoración de tecnología y el uso de factores éticos y sociales que califican la valoración de la tecnología. El proceso nos lleva a ver cómo la valoración de tecnología tiene que acabar en diferentes documentos y elementos, como son las políticas de salud, que es para el nivel macro, la gerencia institucional, que es para el nivel meso, y las guías de práctica clínica y los protocolos de atención a la salud, que es para el nivel micro. Esto se aplica y se administra para que logremos generar una producción de conocimiento que nos permite hacer un círculo virtuoso en la valoración de la tecnología. La que sigue, por favor. Como les decía, hay tres niveles que son fundamentales. El nivel macro, que es establecer políticas para la adquisición y modulación de la tecnología para la salud en las instituciones. Establecer mecanismos que incentiven la investigación sobre la efectividad, seguridad y eficiencia de la tecnología para la salud. El nivel MAESO es desarrollar la capacidad institucional para la gestión de la tecnología, donde tener una área que se dedique a hacer esa gestión de tecnología es fundamental y utilizar la información proveniente de las agencias de evaluación de tecnología para la salud para cooperar entre ellas y para favorecer el uso de investigación y de estudios multilocales para lograr tener un mejor uso de la tecnología en medicamentos y en vacunas. Y finalmente el nivel micro, que es incentivar el desarrollo de guías de práctica clínica, protocolos de atención que permitan que los diferentes tomadores de decisiones clínicos lleven a cabo su trabajo de la mejor manera posible e incentivar de esta manera la formación de investigadores a este nivel. La que sigue, por favor. En los años 70, David Banta desarrolló, con ayuda del Congreso de Estados Unidos, la primera agencia de evaluación de tecnología para la salud. ¿Qué es lo que qué funciones se buscaban tener estas agencias?
la seguridad de la tecnología, la valoración de la eficacia y efectividad, la valoración de la eficiencia, que llamamos nosotros evaluación económica, las consecuencias sociales intencionales y no intencionales, incluyendo las implicaciones éticas de aceptabilidad, disponibilidad, accesibilidad e indicaciones de uso de la tecnología. La que sigue, por favor. Ahí voy a ver rápidamente, no es una intención muy central de esta presentación, cómo se hace la evaluación de la efectividad. Simplemente señalar que se hace a través del uso de medidas de desempeño, medidas de calidad de vida y que para todo esto se usan principios para la evaluación del impacto de la ETS en la salud. La que sigue, por favor. Las medidas de desempeño son muy sencillas. Es mortalidad, morbilidad, esperanza de vida y esperanza de vida ajustada por estado de salud. Se le llama también GEO. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de cómo se da en términos económicos la edad en años y cómo se valora la vida de la gente. Si se dan cuenta, se valora más la gente que está en edad económicamente productiva que la que está en los extremos de la vida. La que sigue, por favor. Hay muchas medidas que se han desarrollado para medir calidad de vida, calidad de vida relacionada con la salud. En particular, los años de vida ajustados por calidad de vida se les conoce como ABAC o QALY, la esperanza de vida ajustada por calidad de vida, EVAC o QALE. Y lo que aquí quiero mostrarse en este campo, en esta breve presentación de esta gráfica, es como entre la muerte y la salud perfecta existen diferentes estados o estadios que te llevan a la muerte sin intervención y con intervención. Y esa parte café que se ve entre esas dos rayas es el espacio de ganancia de las intervenciones en salud. La que sigue, por favor. Otro aspecto que se ha considerado es el valor esperado de la calidad y la duración de la vida. Esto es lo que se gana para pacientes, por ejemplo, con angina severa. Entonces, aquí se ve el efecto del bypass coronario. La ganancia en calidad y duración de la vida es esta parte gris, en la que se ve que con la intervención del bypass coronario se ganan hasta 11 años de vida. La que sigue, por favor. Otra medida que se ha usado, se desarrolló en Europa, es el Eurocall. En Estados Unidos, John Ward utilizó otra medida que se llama el Short Format 36 y hay medidas específicas por enfermedades para hipertensión, para enfermedad renal terminal, etcétera, que te permiten medir la calidad de vida que se pierde o que se gana con diferentes intervenciones en salud. La que sigue, por favor. El Euroqol analiza 5 dimensiones con una pregunta cada una y con una escala de 3 puntos. Aquí están las preguntas y la escala para que lo puedan ver con mayor detenimiento y tranquilidad. Pero lo que buscan fundamentalmente es ver movilidad, autocuidado, actividades usuales de la vida diaria, dolor e incomodidad y ansiedad y depresión. Entonces, lo que podemos hacer es evaluar para una persona cómo estas dimensiones se manifiestan y definir así su calidad de vida. La que sigue, por favor. El formato corto 36 se llama así porque tiene 36 preguntas y analiza 8 dimensiones. El funcionamiento físico, las limitaciones en el desempeño de sus roles debido a problemas físicos de salud, el dolor corporal, el funcionamiento social, la salud mental general, incluyendo estrés psicológico, las limitaciones del desempeño de roles debido a problemas emocionales y la vitalidad de energía o fatiga. Estos son los aspectos que el formato 36 de sus 36 preguntas evalúa. La que sigue, por favor. Impacto es una última, sino una consideración que queremos tener en el caso de las intervenciones en salud. El impacto es
¿Qué se busca? El mensaje. ¿A quién es dirigido el efecto? A los decisores, a los médicos, las unidades de atención, los gerentes del sistema de salud. Determinar la extensión en la cual la evaluación tecnológica de salud tiene o tuvo influencia sobre los decisores es ver el impacto del mensaje. Cambios en políticas, cambios en distribución y utilización de la tecnología, por ejemplo. La que sigue, por favor. Yo quiero presentarles aquí un esfuerzo que se hizo en el IMSS en dos tiempos diferentes para crear una propuesta de programa de evaluación y gestión tecnológica. El último fue en el periodo de 2018 a 2021, donde se creó la coordinación de innovación en el IMSS con tres áreas: el área de excelencia clínica, el área de evaluación de tecnología y el área de evaluación económica. El trabajo conjunto de estas tres áreas permitía definir la prioridad del uso de diferentes medicamentos y vacunas, inclusive definir su compra. Esto obviamente responde a las características organizacionales de las instituciones de que se trate. En el caso del IMSS, se buscaba fundamentalmente medicamentos y tecnología diagnóstica. En el caso de otros lugares se ha buscado, por ejemplo, equipamiento. Nosotros tenemos la ventaja de que en el IMSS existe una evidencia científica consolidada porque se ha hecho un trabajo por los últimos 20, 25 años de fortalecimiento de la investigación. Hay grupos de investigación que trabajan en el área de evaluación de tecnología con su conocimiento y sin su conocimiento. Hay muchos trabajos de efectividad que son de verdad de evaluación de tecnología, sin embargo, no lo saben ellos. Ellos lo hacen como un trabajo simplemente de investigación. Al traducir esta investigación en acción, nos debemos dar cuenta que es necesario tener un conocimiento que trabajan en el área y que ese conocimiento les permita desarrollar prioridades en la adquisición de medicamentos. Lo que sigue, por favor. Hay muchísimas ejemplos de experiencias internacionales en evaluación de tecnología. Y todas varían alrededor de estas variables: mercado, gobierno como comprador y regulación. Por ejemplo, gobierno como proveedor y aquí estoy usando en el caso de Estados Unidos de América, donde el dominio fundamental es mercado, mientras que en otros países como México el gobierno como proveedor era mucho más importante. La que sigue, por favor. Este es el programa de evaluación y gestión tecnológica original del IMSS. Este se diseñó en el año 2004, 2005. Era un programa anual y se basaba en el uso de paneles de expertos para evaluar las solicitudes de medicamentos, priorizarlas y seleccionar las que iban a ser sujetas a investigación para el acopio y análisis y para la difusión que tendría que llegar a todas las unidades del IMSS. Entonces, esto es un proceso que empieza con 2.000 solicitudes, se priorizan 40 o 50, se envían a investigación para que se hagan proyectos de investigación, se hace acopio y análisis de la información, de los resultados de la investigación y la difusión hacia las diferentes unidades de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel del IMSS. La que sigue, por favor. Conclusiones. En México existe la capacidad técnica para llevar a cabo evaluación de tecnología para la salud. Existe una gran necesidad en el contexto de la modernización y la mejora de los programas de atención a la salud. La evaluación de tecnología para la salud es una buena estrategia para mejorar la calidad de los servicios de salud y es necesario buscar mecanismos que coordinen las acciones de ETS y gestión tecnológica para lograr maximizar la efectividad y eficiencia en los servicios de salud, no solo del IMSS, sino de todas las instituciones de salud. Gracias. Gobierno de México.